Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Estamos aquí en una clase más, una videoclase de pandemia. En esta clase me interesa trabajar un tema al que le he denominado dramaturgia escénica. Ahora que estamos entrando en una fase donde ustedes van a trabajar con lo que hemos llamado no realismo, es muy común que empiecen a aparecer disparadores de creación distintos a un texto. O sea, estoy segura que no la mayoría de ustedes va a trabajar un texto ya escrito para los ejercicios siguientes, sino que probablemente van a buscar distintos disparadores. Yo misma para el primer ejercicio les mandé estos videos en donde les planteaba distintas temáticas para ver si por ahí algo les resonaba y se convertía en un disparador de creación. Entonces, esta forma de enfrentarse a la escena desde la dirección, que no viene precisamente de un texto ya escrito, hace que la forma de creación se modifique. Y lo que estuvimos viendo, por lo menos mucho más a nivel teórico el semestre pasado, de los planeamientos de ensayos, de que ustedes hacen una serie de cuadros de cuáles van a ser los movimientos y llegan después a aplicar eso, que es una forma posible y que es la más utilizada generalmente cuando se trabaja con un texto. Probablemente ahora se vaya a modificar y ustedes puedan darse el chance de experimentar otras formas de creación en las que no precisamente ustedes hacen un planeamiento anterior donde tienen todo claro y llegan a trabajar, y donde además la presencia del dramaturgo o la dramaturga desaparece y se fusiona con el director o la directora. De eso vamos a hablar en esta clase que le llamo dramaturgia escénica, en este videito. Voy a iniciar con este texto, este libro que se llama Dramaturgia de la Dirección Escénica, de Cipriano Argüello Pitt. Es un libro para mí sumamente interesante. O sea, a mí me encanta todo lo que este señor dice en este libro, me encanta. Yo les voy a escanear gran parte del libro, se los voy a dejar para la siguiente clase como una lectura que van a realizar. Y ahora voy a mencionar, a comentar algunos pasajes del libro que me parecen muy importantes y se relacionan con esta temática. Vamos a arrancar. Y entonces les voy a estar leyendo algunas cosas. Por ejemplo, Cipriano en la introducción dice: la dramaturgia y la dirección son campos en tensión permanente, debido a la complejidad que implica crear sentido en el teatro. Si bien podría hablarse de semióticas diferentes en la división de roles entre el dramaturgo y el director, el fin pareciera ser el mismo, y en la modernidad estos roles se han ido cruzando. Cada vez son más las experiencias de directores dramaturgos que abordan la complejidad de la escritura escénica. Digo escritura escénica ya que la materialidad, si bien puede ser puesta en papel, está básicamente escrita en la escena. La creación dramatúrgica rompe con los cánones de la literatura, pero también avanza sobre la especificidad de la escena. Luego dice: para Guillermo Heras, 2014, la diferencia entre escribir para el teatro o escribir teatro es de suma importancia, ya que la presencia de la preposición para implica una distancia, una destinación. Hay un diferido entre el acto de escritura y la escena, mientras que escribir teatro sin la preposición para señala el momento mismo de la escena y abre la discusión sobre qué entendemos por escritura. Si bien la escritura posee una materialidad determinada y está sometida a reglas sociales, también podemos pensarla en un sentido amplio, como una manera de crear sentido. Esto es bastante importante entenderlo para esta clase, porque estamos hablando aquí de una diferenciación entre la dramaturgia literaria escrita en un texto y la dramaturgia que se crea en la escena misma. En la escena misma siempre hay dramaturgia. Y la directora o el director, su función muchísimas veces tiene que ver con la creación, la conducción de esa dramaturgia en esa escena. Es decir, si yo
llego, tomo al actor, a la actriz, bueno, no lo tomo, llego y le doy ciertas indicaciones, le digo, muévase para acá, muévase para allá, entra esta música, aparece esto otro, ay, ¿por qué no necesitas tal texto, etcétera? Todo eso que está sucediendo en la escena es dramaturgia, aunque yo no lo haya escrito en un papel, aunque no haya sido escrito previamente, ya es dramaturgia en sí mismo, porque está sucediendo en la escena. Y esa es la base del teatro, ¿verdad? La acción, la dramaturgia, lo que da sentido a las cosas. Entonces, es muy importante establecer esa diferencia, ¿verdad?, entre el texto dramático y la dramaturgia escénica, y que como directoras y directores podemos ser también dramaturgos de nuestra escena, al trabajarla, al brindar ciertas indicaciones específicas y ir poco a poco construyendo lo que finalmente va a ser una escena o una obra. Y entonces asumir al director o la directora como un autor también. Y eso es algo que me interesa, que ustedes puedan ir cada vez asumiendo más, aquellos y aquellas que se estén visualizando como directores o directoras, que son autores, son autoras de su propia obra. Porque, como bien dice Cipriano, en la contemporaneidad cada vez es más clara ese cruce, cada vez es más. Esto no está por ningún motivo menospreciando el trabajo que hace un dramaturgo, ¿verdad? Es súper valioso y también es otra forma de creación, pero es darle también relevancia a esta labor que desarrolla el director. Voy a leerles otros pasajitos de aquí, vamos a ver. Me he dado cuenta que tengo una muletilla, ya se los dije, ¿no? Que digo a cada rato. Y cuando edito los videos se me ha vuelto insoportable, entonces a cada rato hago cortes para quitar la muletilla. Dice Cipriano: podemos pensar que el director de teatro desde el primer momento asume una dramaturgia de la escena. La distancia entre texto dramático y su puesta en escena es abismal. Súper importante, esa distancia entre el texto dramático y la puesta en escena. Siempre hay otra dramaturgia ligada a la escena, por lo que el trabajo del director no es una por lo que el trabajo del director, por lo que el trabajo del director es una dramaturgia de dramaturgias. El director no es un intérprete, sino un realizador de la dramaturgia por la cual se da a conocer un espectáculo. Y dice también, en la dirección se pueden vislumbrar algunas actividades que se repiten, no el modo sino la actividad. Una de las principales es la de la organización de los materiales. Creación, composición y montaje son actividades fundamentales en el quehacer cotidiano de la dirección. Mi perspectiva es la de un director que crea una dramaturgia compleja de la escena. Ojo con esto de la organización de materiales, y ahí es donde también entra en función la dramaturgia de la escena. Ustedes pueden en los ensayos ir generando gran cantidad de material creativo que finalmente va a necesitar una organización específica, y esa también es la labor de la directora o del director, de tomar esos materiales que se están generando escénicamente y darles un camino, darles una ruta. ¿Por qué es importante eso? Y ahí es donde uno ve la importancia del director. A veces hay procesos donde no hay un rol de dirección claramente establecido, o el director es demasiado abierto y libre en ciertas cosas. Se genera muchísimo material y ese material nunca llega a tener una organización clara, un sentido. Y ese sentido es la dramaturgia de la escena. Entonces, por eso la importancia de desarrollar estas habilidades de manejo y organización de material. Dice Cipriano. Ok, no, antes de leer esto, voy a pasar a otro. Ok, entonces vamos a pasar por algunos puntos que me parecen importantes a tomar en cuenta cuando trabajamos sobre la dramaturgia escénica. El primer punto es el ensayo. Vamos a hablar sobre el ensayo. Dice Cipriano: un ensayo es poner en problemas aquello que buscamos. Es descubrir cuáles son las estrategias que utilizamos para crear problemas.
¿Cómo forzamos el material de trabajo? La materialidad escénica se resiste siempre y los ensayos crean un campo propicio para intervenir y manipular. Lo experimental no es un género, es parte de la metodología. Entonces pensemos siempre en el ensayo como un espacio de experimentación, pero esa experimentación es parte de la metodología. Es un lugar donde hacemos pruebas, donde él también decía eso, por aquí eso no lo leí. Dice, una finalidad del ensayo es la de construir materiales para la representación, pero la primera y quizás la más importante es la de prueba. El ensayo es un lugar para probar cosas. Ustedes llegan al ensayo con cosas planeadas y pensadas. No es que llegan tampoco a improvisar, aunque esa puede ser una metodología también. Pero ustedes, lo que yo les recomiendo es que lleven cosas, materiales, impulsos, insumos, y llegan a probarlos y a experimentar con ellos y ver qué pasa y qué de eso puede quedar, qué de eso puede evolucionar y mantenerse. Siempre ver el ensayo como un laboratorio de experimentación, de prueba, donde finalmente van a sacar un resultado. La segunda cosa tiene que ver con las resonancias. Dice Cipriano, una palabra es suficiente. Una palabra es suficiente para despertar un sinnúmero de imágenes creativas y la combinación de ellas posibilita la creación de mundos complejos. Por eso yo les dejaba de tarea estos videos y el año pasado cuando lo estuve en el curso taller creativo, les llevaba distintos impulsos y demás. Porque cuando hablamos de dramaturgia escénica significa que podemos crear a partir de muchos diversos impulsos. Una simple palabra, como dice aquí Cipriano, puede generar todo un montaje. Entonces, esas resonancias, por eso el título resonancias que nos rodean, tenemos que estar abiertos y abiertas a ellas y ver la potencialidad que pueda haber en cada una de ellas para explotarla. Dice, pienso el trabajo del director como una escritura de la escena. Por esto los procedimientos de la dramaturgia son interesantes para el desarrollo de la escena. Siempre pensemos en esto, el director o la directora trabajando con una escritura de la escena, pero que se da ahí en vivo en el escenario. Si lo quieren llevar a papel después o les funciona llevarlo a papel, maravilloso, no hay ningún problema. Pero da lo mismo si está en papel o no. Lo importante es que ahí en el escenario está sucediendo y que ustedes ensayo a ensayo van construyéndola, van creando, enlazando. Por eso es importante dentro de estas resonancias, una vez que tenemos un primer impulso, un primer material del cual empezamos a crear, ir encontrando conexiones. ¿Con qué puedo conectar este material? Para ir avanzando y profundizando. Dice, un movimiento es el de conectar aquello que a primera vista resulta inconexo. Algo que nos parece inconexo. Un día en un ensayo creamos un material, en otro ensayo creamos otro. ¿Cómo lo conectamos? ¿Tiene sentido conectarlo? ¿Hay alguna posibilidad? Lo pensamos, lo analizamos. Dice, la combinación obliga a forzar la imaginación y construir relaciones donde no las había. Por eso el trabajo de laboratorio y de prueba en el ensayo, porque tal vez en sus casas, si se ponen a planear el ensayo previamente, A no tiene conexión con B, pero en el ensayo, a través de prueba y demás, y del uso de la creatividad y la imaginación, ustedes logran construir relaciones donde antes no las sabían. Entonces, tengo una resonancia, le doy impulso a esa resonancia, a ese disparador, y luego empiezo a crear conexiones para ir construyendo más material. Y finalmente pasamos a un tercer punto que sería el de crear sentido. Dice así, ¿qué significa que una obra funcione? Es crear un sistema con una lógica interna donde todos los elementos que componen la escena tengan sentido entre sí. Una vez, entonces voy por pasos, tengo una resonancia, un impulso, el cual experimento en ensayos, creo conexiones, empiezo a enlazar cosas,
después de que estoy haciendo todos esos enlaces, tengo que crear un sentido de un todo para llegar a una escena final, para llegar a una obra final. Generar ese sentido es la dramaturgia propiamente. ¿Cómo tiene coherencia? ¿Se acuerdan en el único ejercicio práctico que hicimos a inicio de semestre? Que uno de los puntos que evaluábamos era la coherencia, que sea coherente en sí lo que se está presentando. Eso no significa que tenga una lógica racional impecable como la entendemos en nuestra cotidianidad. Tiene que ver con que el material escénico es coherente en sí mismo, tiene sentido, cobra sentido dentro de. Entonces piensen en estos 3 puntos: el ensayo, las resonancias y el crear sentido para la construcción escénica, para escribir sobre la escena y dirigir procesos que pueden provenir de un texto o no. En un proceso donde se está utilizando un texto escrito, también se puede trabajar desde esa forma, desde una dramaturgia escénica. No significa que estemos simplemente tomando el texto y poniéndolo en escena, ¿no? Igual estos puntos se aplican con un texto o cuando no hay un texto. Lo importante cuando hay un texto es descubrir cuál es el sentido profundo de ese texto. Voy a mencionar un par de cosas con eso. Si trabajo con el texto, descubro cuál es el sentido profundo de ese texto, el sentido que tiene para mí y la potencialidad escénica que tiene el texto. No la potencialidad en el texto en sí misma, es la potencialidad escénica. ¿Me entienden eso? O sea, ¿qué hay en ese texto que yo logro vislumbrar escénicamente como algo potente, rico, que yo puedo poner en escena y va a tener buenos resultados, interesantes resultados? Eso implica no respetar siempre todo o no hacerle precisamente siempre caso a todo lo que el autor dice. Él está haciendo una obra literaria de dramaturgia que ustedes, al tomar y poner en escena, convierten también en su obra, y ahí entra también su autoría. No es que si el texto dice hay globos rojos en el espacio, ustedes van a poner los globos rojos porque el texto dice que hay globos rojos. Tal vez dentro de su visión los globos rojos realmente no tienen sentido para lo que están tratando de hacer. Entonces ustedes interpretan ese texto y lo llevan a escena de acuerdo a su visión, a su propuesta, a su autoría. Cipriano dice: hay que desconfiar del trabajo de mesa. La palabra debe ser puesta en trabajo y en relación con los demás elementos de la escena. O sea, no es que nos sentamos solamente a hacer un análisis de texto y ya, y a partir de eso montamos toda la escena, como lo hicimos en el ejercicio la vez pasada. Es una metodología y se puede hacer, pero si estamos tratando de utilizar o de irnos hacia otros caminos metodológicos, ese análisis de mesa que hacemos debemos después aplicarlo a la escena y ver qué pasa con ello. No utilizarlo como la santa palabra o la regla y ya el personaje es así, entonces así va a ser, porque después llegamos a la escena y hay un actor que nos está proponiendo otro tipo de cosas con respecto a ese personaje y tal vez ahí hay un camino interesante que podríamos seguir. Parece que aquí tengo otra cita. ¿Escucharon? Ya dije importante. Entonces, si estamos trabajando con un texto, por ejemplo, la experimentación con el texto permite efectuar procedimientos de ruptura, fragmentación y collage que, en el borramiento de los contextos, genera un sentido totalmente distinto a lo que el autor propone en su originalidad. De hecho, esta postura, si bien reconoce los textos base, pone en cuestión la noción de autor. El director se asume como autor. Nosotros podemos tomar Tennessee Williams, una obra de Tennessee Williams, Verano y Humo, que me encanta, es una de mis favoritas. Y yo puedo tomar esa obra, fragmentarla, convertirla, transformarla, hacer un collage, mezclarla con unos textos contemporáneos y la música de no sé quién, y hacer una obra completamente nueva.
que utilizó como impulso inicial Verano y Humo, pero que a partir de ese texto yo lo fragmenté y lo combiné con otro tipo de cosas. Todo eso tiene que ver con la dramaturgia escénica. Les voy a mencionar rápidamente algunos ejemplos porque si estamos trabajando con dramaturgia escénica, las formas de creación, las metodologías pueden variar mucho dependiendo del disparador, dependiendo del equipo de trabajo, todo puede variar. Entonces ustedes tienen que ir descubriendo cuál es su propia metodología, cuál les funciona mejor. Voy a mencionar 3 obras mías que yo trabajé, en las cuales, bueno, para mí siempre hay dramaturgia escénica, pero que esta es más clara la dramaturgia escénica porque no estoy partiendo precisamente de un caso sí, pero no estoy partiendo de un texto escrito como mayor disparador de creación, sino que hay otros disparadores. Voy a mencionar estas 3 obras mías, perdón que sea autorreferencial, de verdad me da pena cuando soy autorreferencial, pero son los métodos que conozco y que les puedo mencionar rápidamente. La primera obra se llama Pájaros Tristes, la hice en el 2013. Y el disparador de Pájaros Tristes fue el elenco. Fueron 3 personas que se unieron: Leinar Gómez, Maud Lechantier, una francesa, y Álvaro Marenco. Ellos 3 se juntaron y me dijeron: Mabel, queremos hacer una obra, diríjanos una obra. Y ese fue el principal disparador. Yo empecé a pensar, ¿qué puedo hacer con estas 3 personas? ¿Cómo son estas 3 personas? Y de ahí empecé a trabajar. Eso lo mezclé con una obsesión que yo tenía con un texto específico de una obra de Radrigán que me daba vueltas en la cabeza constantemente. Y tomé ese texto de Radrigán, que era de una página, lo mezclé con estos 3 actores y empezamos a crear una obra que finalmente se llamó Pájaros Tristes. ¿Cuáles fueron los pasos que seguí? Bueno, primero empecé a trabajar esta escena específica de Radrigán, la monté con ellos, la probaba, la veía, me empecé a permear de quiénes eran ellos, qué hacían, cómo se comportaban de su día a día, porque algunos los conocía a Marenco, pero a los otros no los conocía. Y después de eso empecé a elaborar una estructura de lo que yo sentía por dónde podía ir la obra. Cada ensayo les llevaba ideas para improvisar, improvisábamos sobre esas ideas. Yo grababa esas improvisaciones, me iba a mi casa, estudiaba los videos y finalmente fui construyendo un texto para montar. Pero yo tengo siempre la necesidad de ir al texto escrito, pero todo iba surgiendo de las improvisaciones que hacíamos a partir de temas. Todas en torno a una misma dirección, pero yo llegaba cada día y les decía: ok, hoy vamos a improvisar que pasa esto, Marenco tal y tal cosa, Leinar esto, ya, improvisamos y lo hacíamos. Y finalmente todo eso se armó, se instaló en un espacio y se trabajó. Otro montaje, Ovejas, en el mismo año de hecho. Ovejas lo trabajamos a partir de un texto que se llama Fever Emergencies, de un inglés que se llama Martin Cribb. El texto de este señor es un texto de corrido, es como, los personajes son 1, 2 y 3, algo así. Es un texto que puede tener miles de sentidos, o sea, no es una obra que usted lee y que pueda decir: ah, sí trata de esto. No hay forma de determinar de qué trata la obra, usted le da el sentido. Entonces ese texto era un disparador. El otro disparador era que queríamos hablar sobre la mujer. Por alguna razón, todas éramos un elenco de puras mujeres y decíamos: queremos hablar de la mujer. Después nos guindamos de un personaje que se le ha mencionado, que era Bobby. Y empezamos a reflexionar en torno a Bobby. ¿Quién es Bobby? ¿Quién puede ser Bobby? Nos fuimos en un viaje donde finalmente decidimos que Bobby era una oveja y conseguimos una oveja y hicimos un montaje con una oveja, de verdad, así, oveja, la llevamos a vivir a Giratablas. Y en este proceso fue un proceso de muchas lecturas constantes y conversaciones.
No fue un proceso donde llegábamos a la escena, como fue en Pájaros Tristes, que llegábamos y yo les decía, improvisemos sobre esto. No, nos sentábamos a discutir, a conversar, a, a leer el texto una y otra vez y ver cómo carajos encontrarle sentido, porque el texto, como les dije, puede tener cualquier tipo de sentido. Si quieres se los paso para que lo lean. Y empezamos a darle vueltas y eran sesiones de pura discusión, hasta que un día dijimos, ya, esto es lo que va a ser. Empezamos a trabajar, elegimos un lugar que fue Giratablas y empezamos a trabajar con Giratablas específicamente, con ese espacio, que podemos construir aquí. Entonces también el espacio se volvió un disparador. Y a partir de ahí se fue el proceso. Otro montaje ejemplo es Ofelia, lo hicimos en el 2017. Y Ofelia tenía distintos disparadores. Uno era un disparador que era el elenco, nuevamente, que es algo que pasa muy comúnmente. Dos personas se juntaron, sí, dos personas, eran dos actrices, pero bueno, habían otros participantes ahí, pero un grupo de personas se juntaron y dijeron, hagamos una obra. Y sacaron un tema, el tema fue el suicidio, era una obra en torno al suicidio. Ese fue el disparador. Y a partir de ahí se empezaron a dar sesiones de experimentación en torno al tema. Aquí yo como directora entré un poco más tardía al proceso. Primero fue un proceso más de manos del dramaturgo, que brindaba impulsos, que les decía, ok chicas, hoy vamos a hacer sopa. Nos vamos a ver en la casa de Laura y vamos a cocinar sopa. Y hacían sopa, y se sentaron a hacer sopa y a ver qué pasaba, improvisaban con la sopa, esto y el otro. La verdad no sé si era el dramaturgo el que les daba los impulsos o a veces, bueno, algunos eran él, otros eran ellas mismas, etc. Creo que lo de la sopa fueron ellas las que dijeron hagamos sopa. Pero iban creando a partir del suicidio y la investigación teórica que iban generando en torno al suicidio, el hablar con expertos que supieran sobre el suicidio, el investigar, leer noticias, etc., era lo que iba promoviendo las improvisaciones que iban realizando. Y sobre esas improvisaciones, nuevamente, el dramaturgo iba sacando material que escribía. Y a mitad de ir escribiendo este material, ya yo entré a trabajar con ellas y empezamos a probar cómo ese material podría cobrar vida en el escenario. Entre medio tuvimos conversatorios, hicimos un conversatorio nuevamente con expertos en el tema, psicólogos, sociólogos, gente de medicina incluso, porque la medicina y la química empezaron a aparecer mucho en la investigación y todo eso iba nutriendo el proceso. Eso nos modificaba los textos, nos modificaba el montaje, entonces ya no puedes hacer esto, deberías hacer esto otro, etc. Eso, como para tener estos ejemplos para que vean que hay muchas distintas formas en las que un proceso se puede abordar desde distintos disparadores. Para cerrar, solamente voy a mencionar algunos aspectos que me parecen importantes. Número 1, el actor o la actriz. El actor o la actriz generan un gran aporte. La dramaturgia del actor, la dramaturgia que el actor crea, porque también está la dramaturgia del actor, ¿verdad? Es un aporte creativo inmenso. Y somos seres muy creativos. El director o la directora tienen que lograr sacar esa creatividad del actor, de la actriz y canalizarla. Eso sí es muy importante, canalizarla. Todo lo que ellos traigan, todo el material que traigan es súper bienvenido, pero tiene que pasar por un filtro, que es el filtro de la dirección, porque es el ojo externo que va a ir acomodando ese material. Entonces, ustedes pueden dejarle tarea, y entonces ustedes le mandan un video, y dicen, vea este video y quiero que me haga una partitura de movimiento a partir de ese video. El actor, la actriz llega al ensayo con la partitura de movimiento, y ustedes tienen que decidir si esa partitura va a funcionar o no va a funcionar, o si solamente la mitad de la partitura funciona. Y eso es el punto número 2. Tener la capacidad de rescatar aquello que funciona y descartar lo que no es pertinente para el proceso. Aunque sea muy, muy tuanis, muy, muy chiva. A veces aparecen cosas en escena que uno dice, uy, qué tuanis eso, pero puede que para ese proceso específicamente no sea tan pertinente y hay que aprender a tener esa decisión de decir,
sí, esto está chivísima, pero tenemos que descartarlo porque no va en la línea de lo que estamos trabajando. El punto número 3 es siempre propiciar un proceso sin perder de vista el objetivo final. Cuando hablamos de creación de la dramaturgia escénica, es muy importante cómo vamos propiciando ese proceso, cuáles son los pasos que seguimos, qué materiales traemos para crear, etc. Pero siempre con la visión en el objetivo. No pueden ser al azar los materiales que traemos para construir cosas. Ay, les voy a llevar esta canción. ¿Por qué estoy seleccionando esa canción? ¿Cómo se relaciona esa canción con el objetivo final que yo tengo? Si estoy haciendo una obra en torno a la violencia intrafamiliar, ¿por qué traje este material? ¿Me va a conducir ese material? ¿Me brinda algo que me puede llevar a ese objetivo? Voy propiciando un proceso. Todo lo que traigo es para un proceso en pro de un objetivo. Porque si no, nos puede quedar un arroz con mango. Punto número 4, crear nuestra propia metodología. Tu propia metodología. Crear la propia metodología. O sea, nada de lo que yo les diga, así hay que hacer esto, precisamente les va a funcionar. Ustedes pueden tomar algo de los que yo mencioné ahora como montajes y tal vez les funciona, pero no precisamente. Entonces tienen que pensar qué es lo que yo necesito, cómo debo conducir este proceso para que me dé los resultados que estoy buscando. Anotar, estudiar ese proceso, esa metodología que estoy estableciendo, modificarla si es necesario. Y siempre es acumulativo, ¿verdad? Ustedes llevan, por ejemplo, ahora vamos a hacer 2 ejercicios y después un ejercicio final. Para el ejercicio 1, vean qué de la metodología les funcionó y varíen o modifiquen para el ejercicio 2, que en realidad se llama ejercicio 4. Del ejercicio 3, modifiquen lo que sea necesario para el ejercicio 4. Y de ahí para la escena final, otra vez, ¿qué me funcionó de la forma en la que conduje este proceso y qué no me funcionó? ¿Qué tengo que modificar y qué no? En fin, chiquis, eso es lo que les quería compartir con este tema de la dramaturgia escénica. En la sesión en Zoom que vamos a tener, creo que ya, ¿sí? Sí, la vamos a tener ya. Dentro de un ratito, depende de qué momento estén viendo este video. En esa sesión en Zoom vamos a discutir esto ya más en profundidad y ustedes pueden plantear sus preguntas. Si ustedes quieren que yo les dé como una lista de pasos posibles que uno puede seguir para trabajar una dramaturgia escénica a partir de un disparador específico, yo perfectamente se los puedo brindar. Pero creo que es algo que más ustedes deben ir descubriendo de acuerdo a su proceso. Bueno, muchas gracias. Me acabo de dar cuenta que se me está muriendo una mata, vean. Dios mío, se me está muriendo la mata. ¿Qué le hago? ¿Ustedes saben de matas? Chao. ¿Por qué te estás muriendo?